Si hay algo de lo que podemos estar absolutamente seguros, es de que todos los hombres quieren ser felices. Todos los hombres, todos los que están aquí hoy, quieren ser felices. Cada cosa que hacemos en la vida, cada cosa que dejamos de hacer, tiene como motivación principal alcanzar ese fin supremo. Decía el filósofo francés Blaise Pascal que todos los hombres buscan la felicidad, no hay excepciones, aunque emplean métodos diferentes, todos pretenden el mismo fin. Esto es lo que motiva cada acción del ser humano. El hombre anhela ser feliz. Y eso es increíble, que todavía la gente quiera ser feliz. A pesar de todas las tragedias que ha experimentado la raza humana a través de toda su historia, a pesar de todas las desgracias que nosotros vemos a nuestro alrededor y en nuestra propia vida muchas veces, el anhelo de ser felices es lo que mantiene al hombre en movimiento, es el combustible del ser humano. Ahora, ¿en qué consiste realmente la felicidad y cómo podemos alcanzar la felicidad? Déjame ponértelo más personal. Mi amigo, ¿cómo tú puedes estar seguro de que al final de tus días no vas a mirar hacia atrás profundamente decepcionado al ver que desperdiciaste y desgraciaste la única vida que tú tenías? ¿Cómo tú puedes estar seguro? El problema es que nadie puede estar seguro de eso basado en su propia experiencia o en su propio razonamiento, porque nuestra razón y nuestras experiencias son muy limitadas. Nosotros llegamos apenas ayer a la vida y hay muchas cosas que no sabemos. ¿Cómo podemos estar seguros de que vamos por un buen camino si desconocemos el futuro? ¿Cómo tú sabes que decisiones que tomaste ayer y que vas a tomar en el día de hoy, en 15, en 20 o en 30 años no te van a hacer llorar lágrimas amargas? No tenemos la más mínima idea de lo que va a suceder con nosotros en el próximo segundo, mucho menos en los próximos 10 años. Hay un solo ser en todo el universo que puede darnos una respuesta autorizada a estas preguntas. Y es aquel que contempla la vida como un todo, desde su origen hasta el final. Aquel que conoce plenamente el propósito y el significado de nuestra existencia, porque Él fue que nos creó. Y Él responde estas preguntas en los primeros 2 salmos del Salterio, que pretendemos, si el Señor nos permite, estudiar este domingo el Salmo 1 y el domingo que viene el Salmo 2. Porque ambos salmos están íntimamente relacionados. Ahora, mis hermanos, es importante aclarar que los salmos no se escribieron en el orden en que están en nuestras Biblias. El salmo más antiguo es el 90, escrito por Moisés durante el Éxodo. Y el salmo más cerca de nosotros es el 126, escrito 1000 años después del Salmo 1, cuando los judíos regresaron de la cautividad de Babilonia. Sin embargo, el Espíritu Santo guió a los que compilaron en orden los libros de la Biblia y específicamente los salmos para colocar el Salmo 1 en el primer lugar y el Salmo 2 en el segundo lugar. No es que son el primero y el segundo que fueron escritos. Es que el Espíritu de Dios quería que estos 2 salmos abrieran el Salterio, abrieran este libro de alabanza. Hay un comentarista que dice que estos 2 salmos
son los pilares gemelos que conforman la entrada de este templo literario del Salterio, invitando a los hombres a venir y adorar al Señor. El Salmo 1 exalta la ley de Dios, el Salmo 2 exalta al Mesías. El primero comienza con una bienaventuranza para aquellos que honran la palabra de Dios y la obedecen. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, sino que en la ley del Señor está su delicia. El Salmo 2 concluye con una bienaventuranza para aquellos que honran al Mesías y se someten a él. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. ¿Ven? Es como dos paréntesis, y todo lo que está en el medio tiene que ver con la palabra y el Mesías, la palabra y el Mesías. Cualquiera hubiera esperado que el libro de los Salmos comenzara con un majestuoso himno de adoración. Pero lo que encontramos en cambio es un llamado a una relación correcta con Dios, teniendo como fundamento el someternos a su palabra y al Mesías. ¿Saben por qué? ¿Por qué el libro de los Salmos, un libro de alabanza, comienza así? Porque ningún tipo de adoración, ningún tipo de súplica, ningún tipo de alabanza, ningún tipo de acción de gracias será aceptable delante de Dios teniendo otro fundamento que no sea Cristo y su palabra. Nada será aceptable en la presencia del Señor. Así que no había mejor manera de introducir este libro que mostrando la realidad de que en este mundo existen dos grupos de personas. Y de paso, en esta congregación solo hay dos tipos de personas. No hay tres, no hay cuatro, no hay 2.5, solo dos. Los que viven bajo la palabra de Dios, confiando en el Cristo de Dios, y los que viven confiando en sí mismos, en su propia sabiduría, en sus propias opiniones, en su propio razonamiento. No hay otro tipo de personas, solo dos. Uno es agradable a Dios y acarrea bendición, mientras que el otro es abominable delante de sus ojos y termina en destrucción y en condenación. Podemos dividir este salmo en 3 estrofas. En los versículos 1 al 3 el salmista nos presenta el camino del justo. El versículo 4 presenta el camino de los impíos. Y en los versículos 4 y 5 tenemos el destino final al que conducen ambos caminos. Es de eso que se trata este salmo: el camino de los justos, el camino de los impíos, y a dónde llegan estos dos caminos. Vean una vez más los versículos 1 al 3. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Es importante señalar, antes de empezar a explicar el salmo, que el salmista usa la palabra varón aquí refiriéndose al género humano. No es al género masculino, es representativo de toda la raza humana. Por eso algunos traducen este texto: bienaventurada la persona, sea hombre o mujer, sea niño, joven, viejo, bienaventurado esa persona. Por otra parte, otro detalle interesante es que la palabra hebrea que se traduce como bienaventurado en nuestro texto se encuentra en plural. No es bienaventurado, es bienaventurados. O bienaventurado, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esta palabra bienaventurado significa pleno, dichoso, satisfecho, feliz. Y el hecho de que se encuentre en plural es un uso idiomático en el hebreo, como nosotros usamos el sufijo ísimo en español. Ese dulce está buenísimo, no, buenísimo. Tengo un problema grandísimo. Esa es la idea
de usar el plural en bienaventurado. Así que lo que el salmista nos está diciendo aquí es que el hombre justo es una persona bienaventuradísima, si se pudiera decir así. Es supremamente feliz. Es un hombre plenamente dichoso, o si quieren usar un término más de hoy, es una persona realizada. El hombre justo. No se trata simplemente de alguien que disfruta a ratos ráfagas de felicidad, porque las circunstancias le son favorables. Y de paso, eso es lo único que el mundo puede brindar. Hay una frase en inglés que no hace juego en español, así que déjenme citarla en inglés, pero alguien dice, "It's a happiness that depends on happenings." A happiness that depends on happenings. Es decir, una felicidad que depende de lo que sucede. ¿Ven? No hace juego en español. En inglés sí. Una felicidad que depende de lo que sucede. Ahora, mis hermanos y amigos que están aquí, si la felicidad dependiera de las circunstancias, de las cosas que suceden a nuestro alrededor, estaríamos en serio problema, porque las circunstancias cambian constantemente y nosotros no tenemos ningún control sobre ellas. Nada de lo que tenemos ahora está completamente seguro en nuestras manos. Nada. Aparte de que tarde o temprano nos acostumbramos a las cosas y lo que hoy nos estimula, mañana nos aburre. Dice en Eclesiastés capítulo 1 versículo 8, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. En otras palabras, el placer de hoy no te sirve para el hastío y el aburrimiento de mañana. Eso es lo que está diciendo Salomón. Pero la felicidad que el salmista describe en este salmo no depende de las circunstancias, depende de una relación. Importante esto. La felicidad, la dicha, la bienaventuranza, la satisfacción plena que el salmista está describiendo aquí depende de una relación. Es obvio que el hombre que se describe como bienaventurado en el Salmo 1 es aquel que tiene una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Salmo 2, ¿ven la conexión? Es el hombre que tiene una relación con el Dios del cielo a través de Jesús. Yo no sé cuántas veces he oído decir, mira, no es fácil ser cristiano. ¿Han oído eso? No es fácil ser cristiano. Y a veces lamentablemente he oído a cristianos decir que no es fácil ser cristiano. Como si el cristianismo fuera un yugo muy difícil de sobrellevar. Cuando la realidad es que lo que no resulta nada fácil es vivir sin Cristo. Es vivir sin esperanza y sin Dios en el mundo, como describe Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 11 a los incrédulos. Si el cristiano no es inmune al dolor, el cristiano no es inmune a la tristeza, porque todavía estamos en un mundo caído, el pecado mora en nosotros. Pero mis hermanos, esa idea de que tenemos que soportar con entereza una vida insípida, aburrida y desgraciada de este lado del cielo hasta que lleguemos a la gloria y entonces podamos disfrutar del gozo, esa idea es diabólica. Eso es una caricatura del cristianismo. No, mis hermanos, el cristiano es bienaventurado aquí y ahora. Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y al final, casi al final del discurso del aposento alto, el Señor le dice a sus discípulos en Juan capítulo 15 versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y para que vuestro gozo sea perfecto. ¿Oyeron eso? No existe un mayor gozo ni una mayor bendición que conocer a Dios en Cristo.
Miren, mis hermanos, y sobre todo los amigos que están aquí, si yo tuviera 1000 vidas, si yo tuviera 1000 vidas, no quisiera vivir una sola de ellas sin Jesús. Dice el salmista en el Salmo 36, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Eso es Cristianismo 101. Cuán bienaventurado es el hombre que disfruta eso. Pero ahora el salmista, luego de decir que el justo es un hombre bienaventurado, muy bienaventurado, plenamente satisfecho, ahora él pasa a describir la vida de este hombre en términos negativos. Versículo 1. Cuán bienaventurado es el hombre, y hay 3 no aquí, que no anda en el consejo de los impíos, no se detiene en el camino de los pecadores, no se sienta en la silla de los escarnecedores. Y por favor no pensemos que la frase el consejo de los impíos se refiere únicamente a un estilo de vida abiertamente depravado, abiertamente inmoral, porque el asunto es mucho más sutil. Se trata más bien de asumir una filosofía de vida que es contraria a la mente de Dios revelada en su palabra. Lo que este hombre rechaza, dice alguien, es aquella cosmovisión, una palabra muy alta para algunos niños aquí. Cosmovisión es la forma como nosotros vemos el mundo. Sí, yo tengo estos lentes porque si me los quito los veo a todos borrosos, pero cuando yo me pongo el lente los veo a todos perfectamente claros. Bueno, la cosmovisión es el lente de las ideas a través de las cuales nosotros vemos la vida, y esta persona está diciendo es aquella cosmovisión que coloca al hombre en el centro del universo. Esa cosmovisión que lo seduce a vivir según sus propios estándares de moralidad, a perseguir el placer como él entiende el placer. Bueno, este hombre bienaventurado sabe que debe defenderse de esa cosmovisión. Él debe defenderse en la esfera de sus pensamientos, porque la mente es el cuarto de control que guía a las personas en su totalidad. Por eso alguien dijo muy sabiamente: tú no eres lo que piensas que eres, pero eres lo que piensas. Tú no eres lo que tú piensas que eres, pero eres lo que piensas. Aquello en lo que llena tu mente, aquello en lo que tú sueñas cuando estás despierto, eso es lo que tú eres, no lo que tú dices con la boca. El hombre bienaventurado está consciente de que él no debe andar por el camino que transita la mayoría, porque él sabe que se va a enredar cada vez más y más en una maraña de pensamientos equivocados y de hábitos pecaminosos. Por eso hay una secuencia descendente aquí. Comienza escuchando el consejo de los impíos, luego se detiene en el camino de los pecadores para andar con ellos, y finalmente termina sentado en la silla de los escarnecedores, los que se burlan de la fe. Lo que en principio es un pecado ocasional, poco a poco se va convirtiendo en un hábito de vida. Y cuando se llega a ese punto, ya no te conformas con darles las espaldas a Dios, sino que comienzas a burlarte con profundo desprecio y cinismo de aquellos que siguen el camino de la sabiduría. Por eso Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 13 que los hombres malos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El hombre bienaventurado es aquel que evita conscientemente transitar por esa senda. ¿Saben por qué? Y esto es importante. No solo porque él ama a Dios, no solo porque él quiere agradar a Dios, sino también porque él quiere defender su gozo. ¿Vieron el punto? Él quiere defender su bienaventuranza. Él es bienaventurado y no quiere dejar de serlo.
El creyente protege su gozo. Él sabe que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 33. Este hombre se cuida de lo que ve, se cuida de lo que oye, se cuida de donde va. Él no abusa de su libertad cristiana porque él toma en serio las advertencias de Juan en su primera carta. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Y sabes lo que significa esa frase en el original griego? No améis al mundo significa no améis al mundo. Clarísimo. No améis al mundo. Por supuesto, hermanos, este mundo físico tiene muchas cosas que son legítimamente disfrutables. Y en ese sentido, debemos amar el mundo que Dios creó para que sus hijos disfruten de él. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Este mundo no es un museo, que las cosas buenas dicen no tocar. No. Hay muchas cosas disfrutables de este mundo. Pero cuando Juan usa la palabra mundo, tanto en el Evangelio como en sus cartas, se refiere a toda una cosmovisión que es contraria a la mente de Dios y a todo lo que esa cosmovisión produce en la cultura, en el arte, chicas, en la moda, incluso cuando viene disfrazada de ciencia. ¿Ustedes creen que los científicos no tienen un punto ciego? Y cuando ellos manejan la información, la manejan de acuerdo a su pecaminosidad. ¿O ustedes creen que ellos son absolutamente objetivos? Eso va desde Netflix hasta la psicología moderna y todo lo que está en el medio. Ahora, este hombre no solo se distingue por lo que no hace, él se distingue por lo que hace. Y dice el salmista ahora, versículo 2, si no, o sea, fíjense, él no escucha el consejo de los impíos, no importa si es un impiazo que está en una barra bebiendo, o si es un impiazo vestido con bata blanca, un científico en la universidad, un profesor, un tipo inteligente, brillante, él no escucha el consejo de los impíos. Y si lo quieres más claro, todo lo que es contrario a lo que dice Dios es el consejo de los impíos. Cuando el mundo dice una cosa y Dios dice otra, no importa el que lo diga, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ese es el consejo de los impíos. Ok. Ahora, él no escucha el consejo de los impíos, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en esa ley medita de día y de noche. Esa palabra ley que aparece aquí es un término hebreo que bien puede referirse a los mandamientos de Dios, pero también se usa en el Antiguo Testamento para referirse a toda la escritura. Es la Torá, toda la escritura. Hay un texto en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, que nos ayuda a entender qué es lo que el salmista pudiera tener en mente aquí. Dios les dice de antemano al pueblo de Israel, en Deuteronomio, ellos no han llegado a la tierra prometida, y Dios les dice de antemano, va a llegar un momento en vuestra historia en que ustedes serán regidos por una monarquía, ustedes van a tener un rey, y cuando ese rey se sienta en su trono, escuchen lo primero que él debe hacer. Sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. Increíble, antes de elegir el gabinete, antes de saber quién es el ministro de cultura, quién es el ministro de economía, este hombre lo primero que debe hacer es sentarse con papel y lápiz y escribir Génesis, Éxodo, Levítico y de Número y Deuteronomio. Con su puño y letra, porque era Deuteronomio lo que había hasta ese momento. Y después debía escribir los demás. Piensen en eso.
él tenía que escribir una copia del libro de la ley con su puño y letra entero. Y después la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor. Eso se aprende observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, para que no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. En otras palabras, estos hombres debían hacer eso para que a ellos les fuera bien y al pueblo también. Alguien decía que la historia de Israel hubiera sido completamente distinta si los reyes de Israel hubieran obedecido esos 3 versículos. Y nuestra historia también hubiera sido otra, sería otra. Dios conoce la importancia de permanecer en su palabra. Y esto no solo es para los reyes, es para todo el mundo, como vemos en el Salmo 1. Bienaventurado el varón, no el rey, bienaventurado el varón. Ahora noten que el hombre bienaventurado no es el que lee la Biblia. Eso no es lo que dice el Salmo 1. No. El hombre bienaventurado es el que se deleita en ella. Él puede identificarse perfectamente con las palabras del Salmo 119. Oh, cuánto amo yo tu ley. Versículo 97. Todo el día es ella mi meditación. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Se dan cuenta? No es un mero interés académico el que estas personas tienen por la Biblia. Ellos no se deleitan en ella como ese tipo de deleite que sienten algunos por obras literarias. Qué bien escrito está esto. Hace unos días estábamos en casa y viendo, no me acuerdo por cuánta vez, un video que hemos visto mi esposo y yo varias veces de TED Talk. TED Talk es las siglas de tecnología, educación y descubrimiento. Tienen charlas bien interesantes y hay una de Benjamin Sander, sin S al final. Benjamin Sander, un músico muy reconocido, que él está tratando de ayudar a las personas a entender la música clásica. Él dice, a todo el mundo le gusta la música clásica, pero no lo sabe. Entonces él comienza a explicar un preludio de Chopin. Y definitivamente después que tú escuchas a Sander y escuchas a Chopin, lo escuchas de otra manera. Tú comienzas a entender la música y por lo tanto a deleitarte en ella. Bueno, hay un sentido en el que cuando nosotros entendemos la Biblia y entendemos las conexiones de la Biblia y entendemos lo que Dios está haciendo con su palabra, definitivamente hace de la lectura de la Biblia algo emocionante. La Biblia, yo no sé cómo decir eso. La Biblia es increíble y por eso es creíble. Es creíble. La Biblia es impresionante. Pero no es ese tipo de deleite del que se habla aquí. No es un deleite ver las conexiones de la Biblia y ver a Jesús, ver cómo se conectan las cosas, pero es el deleite de contemplar en las páginas de la Biblia la gloria del Dios Trino. Es el deleite de ver las obras de Dios, los atributos de Dios. Es el deleite de encontrarse con Jesús, el Dios encarnado desde Génesis hasta Apocalipsis, y ver cómo se va desarrollando a través de la Biblia el extraordinario plan de redención con una coherencia que muestra de principio al fin de manera indeleble la marca de la inspiración divina. Es el deleite de saber que toda la sabiduría que necesitamos para conducirnos en este mundo de tal manera que Dios sea glorificado y nosotros seamos bendecidos,
Todo se encuentra en este libro y no en ningún otro lugar. Es el deleite de saber con seguridad que todas las promesas de Dios que se encuentran en este libro son fieles y verdaderas. Es un deleite muy personal. Yo puedo apropiarme de las promesas de la Biblia porque Cristo me compró con su sangre para que esas promesas fueran para mí y para ti si tú eres un redimido. Es por eso que para este hombre no es una carga meditar en esa palabra día y noche. Constantemente él se encuentra preguntándose a sí mismo, ¿qué dice Dios acerca de este asunto? Este hombre lee regularmente las escrituras, la estudia, la memoriza. Él sabe que eso debe ser una prioridad en su vida. Él sabe que nunca puede estar tan ocupado como para descuidar este alimento vital que su alma necesita. Él medita en la escritura día y noche. Él se recuerda constantemente a sí mismo lo que ha leído, lo que ha estudiado, lo que ha memorizado. Así que el salmista nos dice, lo que no hace el hombre justo, lo que hace el hombre justo. Pero luego pasa a describir metafóricamente al hombre justo en el versículo 3. Cuando yo estaba preparando este sermón decía, bueno, vamos a ver cómo el Señor me ayuda. No se preocupe, ustedes se van a ir a tiempo, pero ¿cómo el Señor me ayuda a destapar todo esto en 50 minutos más o menos? Porque de verdad este salmo es rico en contenido. Oigan la metáfora. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Noten el verbo será. Será. Esto habla de certeza. No es que tal vez existe la posibilidad de que llegue a ser así. No, es que es así. Es así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si tú estás sumergido en este libro, eso será así. Por otra parte, noten en la metáfora que es un árbol plantado. Oh, interesante, este árbol no creció ahí. Este árbol no nació ahí, en ese terreno. No, él fue plantado allí. Plantado por la mano de Dios. Porque ninguno de nosotros nació siendo justo, ninguno de nosotros nació siendo sabio. La Biblia dice en Proverbios capítulo 22, versículo 15, que la necedad viene entretejida en el corazón del muchacho. Pero el Dios soberano que nos amó y nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, nos desenraizó del terreno seco y árido de nuestra propia necedad y nos volvió a sembrar en el terreno de su gracia. Predicando recientemente en Argentina, les decía a los hermanos, el amén, el aleluya y el gloria a Dios no lo secuestró ningún grupo de cristianos. Y la verdad es que cuando uno piensa en el hecho de que la mano todopoderosa de Dios te desenraizó del terreno de tu necedad para trasplantarte en el terreno de su gracia, eso es para decir aleluya, gloria a Dios, 1000 veces amén. En el terreno de su gracia los árboles no se plantan solos. No van así. No, los árboles no se plantan solos. Fue la mano soberana de Dios que nos colocó junto a corrientes de agua. En plural. Alguien decía que hay más agua en ese terreno
de la que las raíces de ese árbol pueden llegar a beber jamás. Este individuo se pasa la vida absorbiendo los inagotables recursos de la gracia que Dios le suple a sus hijos continuamente. Estas corrientes nunca se agotan. Y por eso da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. El evangelio de la prosperidad, que no es ningún evangelio. No, cuidado, esta promesa no tiene nada que ver con la teología de la prosperidad. Ven a Cristo y serás millonario. No, lo que está diciendo aquí es que en medio de la sequía, en medio de la aridez de este mundo, este individuo permanece vigoroso y verde, espiritualmente hablando. Todo está seco a su alrededor y él sigue dando fruto. Todos los árboles a su alrededor están mustios y él tiene todo su verdor, dando fruto para la gloria de Dios, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y eso no es otra cosa que el carácter de Jesús siendo reproducido en nosotros. Hay un pasaje muy similar en Jeremías capítulo 17 versículo 7. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar frutos. ¿Se dan cuenta? Va a venir el calor, va a venir la sequía. Los creyentes también tienen que atravesar por periodos difíciles, periodos de mucha tristeza, pero tienen la bienaventuranza de tener a Dios por Dios. Tienen la bendición de saber que todo lo pueden en Cristo, que los fortalece aún en medio de la sequía y del calor. Tienen la bendición de poder contemplar aquí y ahora la gloria y la hermosura de nuestro Señor y Salvador a través del Evangelio, sabiendo que algún día estaremos en su presencia y contemplaremos esa gloria cara a cara por los siglos de los siglos. Tú eres creyente, tú eres un bienaventurado, tú eres un bienaventurado. Ese es el camino del justo. Alguien dirá: pastor, ¿y usted va a dejar el camino del impío para el domingo que viene? No. Pero era importante describir con calma el camino del justo, porque ahora todo el contraste se va a ver más claro, aunque no tengamos que explicarlo extensamente. El camino del impío, versículo 4. No así los impíos. Oh, no. No así los impíos. No hay esperanza de que un impío tenga una vida dichosa. No hay esperanza. No pasa así con los impíos. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. ¿Ven el contraste? Los árboles, los justos son como árboles firmemente enraizados junto a corrientes de aguas. Los impíos son como paja, o como dice la Reina Valera del 60, son como el tamo que arrebata el viento. En Israel, que era una sociedad agraria, después de la cosecha del grano se golpeaban las espigas con una pala de aventar, y de esa manera se desprendía la cubierta del grano, que es la paja o el tamo, y se lo llevaba el viento, porque no pesaba casi nada. Pero el trigo caía en la tierra para ser almacenado y convertido en alimento. ¿Qué es lo que el salmista nos está diciendo aquí? Que el impío es como el tamo. Su vida será completamente inútil y sin frutos permanentes. Nada de lo que pudo lograr va a tener valor eterno. No importa las riquezas que logre acumular, no importa la cantidad de placeres que logre disfrutar, cuando llegue la hora de la muerte, este hombre verá con espanto que su vida se arruinó.
desgració la única vida que tenía. La arruinó. La desperdició. Lo que el salmista está describiendo aquí es una vida sin peso. Es una vida sin sentido, que se dirige inevitablemente a una condenación final y definitiva en las llamas del infierno. Una vida arruinada, una vida desperdiciada. Y eso nos lleva al último encabezado, el destino final de ambos caminos. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio. No se sostendrán. Ven el por tanto, hay una conexión con lo que viene diciendo. En otras palabras, los impíos no podrán sostener su caso en el tribunal de Dios. No podrán. Seguramente van a dar mil excusas para tratar de explicar por qué vivieron como vivieron, por qué rechazaron el mensaje del Evangelio, por qué no vinieron a Cristo en arrepentimiento y fe. Ellos darán explicaciones. Los cristianos que yo conocí eran unos hipócritas. Y de verdad tú conoces el corazón de todos los cristianos del mundo entero para saber que todos son unos hipócritas. Y aun si fuera verdad que todos son unos hipócritas, Jesucristo no lo fue. Es que mis padres me obligaban a ir a la iglesia, porque ellos no querían que te perdieras. Porque ellos no querían ver a ninguno de sus hijos en las llamas del infierno. No, ninguna excusa se va a sostener en ese tribunal. Los pecadores serán separados por siempre de la congregación de los justos, como la paja es separada del trigo para ser quemada. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista al anunciar la llegada del Mesías. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Y no habrá equivocación, no habrá equivocación en ese tribunal, porque el Señor conoce el camino de los justos. Ven, versículo 6. El Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá otra vez. Dios está velando por los suyos aquí y ahora y continuará preservándolos para llevarlos sanos y salvos a su presencia. Pero el camino de los impíos los llevará finalmente a su total destrucción y miseria en el infierno. Y ahora yo te pregunto, mi amigo, ¿en cuál de esos dos grupos estás tú? ¿Cuál es el camino que tú estás transitando? ¿Cuál de estas dos filosofías de vida te describen a ti? Porque no se puede cosechar los resultados y el destino de una siguiendo el estilo de vida de la otra. No se puede. ¿Eres tú uno de esos justos que no andan en el consejo de los impíos, sino que se deleita en la ley del Señor de día y de noche? Es la palabra de Dios placentera para ti. Es ella el norte que guía tu existencia. De manera que cuando te apartas de la ruta, porque te vas a apartar, todavía el pecado mora en nosotros, pero cuando te apartas de esa ruta y te das cuenta de que andas extraviado, regresas al Señor arrepentido, avergonzado, en arrepentimiento y fe. Porque si es así, tú eres una persona bienaventurada. Si eso te describe a ti, tú eres una persona bienaventurada. Yo no conozco las circunstancias por las que tú estás pasando en estos momentos en tu vida. Pero si tú has creído en Cristo, mi hermano, nunca pienses que tú eres digno de lástima, porque no es así. Tú no eres digno de lástima. Tú eres un bendito de Dios.
Tú eres un bendito y serás bendito por los siglos de los siglos. Efesios capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, no que nos bendecirá, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Tú eres hijo de Dios. Ahora, si ese no es tu caso, si Cristo no es tu Salvador, si nunca llegaste al punto de decir: yo soy un pecador miserable que merezco el infierno, yo necesito a Cristo como mi Salvador, si nunca has llegado a ese punto, tú estás en graves problemas, mi amigo. Tú serás un desdichado que por momentos disfrutará instantes de felicidad para irte después de la muerte a un lugar de miserias sin fin. Pero mi amigo, eso no tiene que ser así. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti en el Evangelio, para que llegues a ser verdaderamente dichoso, pleno, satisfecho. Ahora, yo debo aclararte, y ya estoy terminando, pero debo aclararte. Alguien decía que hay 3 mentiras que son muy comunes: la del abogado que te dice que te va a costar poco, la del dentista que te dice que no te va a doler, y la del predicador que dice que está acabando. Nada contra los dentistas, nada contra los abogados, hay manos aquí. Estamos hablando de otros abogados. Pero sí estoy terminando. Solo déjame aclararte que el mensaje del Evangelio no es que tú debes hacer tu mejor esfuerzo para comenzar a vivir la vida del justo que se describe en el Salmo 1. No. Oh, no. El Evangelio es otra cosa muy diferente. Déjame explicarte esto con una historia de la vida real que me impactó cuando la leí. Hace muchos años atrás, un hombre llamado Joseph Flax visitó Palestina y, por la gracia del Señor, él tuvo la oportunidad de predicarle la palabra a un grupo de árabes y de judíos. Y el texto que él escogió fue el Salmo 1. Él leyó el Salmo y luego preguntó: ¿quién es el hombre bienaventurado del que habla el salmista? Porque este hombre nunca anduvo en el consejo del malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores. Este hombre fue absolutamente sin pecado. Nadie dijo nada. Así que Flax preguntó: ¿era nuestro padre Abraham? Un anciano respondió: no puede ser Abraham. Él negó a su esposa y mintió acerca de ella. ¿Y qué de Moisés, el legislador? No puede ser Moisés, dijo otro, porque él mató a un hombre y perdió su temperamento en las aguas de Meriba. Dice Flax: ¿será David? Obviamente no. Después de un largo silencio, un anciano judío se levantó y dijo: esto fue un caso de la vida real. Mis hermanos, yo tengo aquí un pequeño libro, se llama el Nuevo Testamento. He estado leyéndolo y si pudiera creerle a este libro, si pudiera estar seguro de que es verdad, yo diría que el hombre del primer salmo fue Jesús de Nazaret. He ahí la respuesta del dilema. Ninguno de nosotros representa al 100% al hombre que se describe en el Salmo 1. ¿O no es así? La buena noticia del Evangelio es que la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, vivió una vida perfecta y sin pecado, y luego murió en una cruz siendo inocente, satisfaciendo por completo la justicia de Dios en lugar de aquellos pecadores culpables a los que Él vino a salvar. La esencia del Evangelio no es que nosotros debemos hacer el esfuerzo de vivir perfectamente la vida que se describe en el Salmo 1 para poder ser salvos, porque si fuera así el Evangelio no sería una buena noticia, sería muy mala noticia. Alguien ha dicho: el discipulado cristiano solo se pasa con 100.
no con 88, no con 95, ni siquiera con 99.9. Para pasar este examen tienes que sacar 100. Pero ¿sabes qué? Es el maestro y no el alumno el que toma el examen final. El maestro, no el alumno. Jesucristo ya pasó el examen por nosotros y lo hizo perfectamente bien. Y ahora nos ofrece poner esa perfección en nuestra cuenta por medio de la fe. Ese es el mensaje del evangelio, que Cristo ya vivió la vida de obediencia perfecta que nosotros jamás habríamos podido vivir, y luego murió la muerte que tú y yo merecíamos morir. Y sobre la base de esa obra redentora, ahora ofrece el perdón de todos nuestros pecados y el don de la vida eterna únicamente por medio de la fe en Él. Pero espérate, que eso no es todo. Él también promete transformar a los suyos. Él también promete enviar su espíritu a morar en aquellos que son suyos. Y entonces el espíritu, oh gloria a Dios, el espíritu viene a ser en nosotros una fuente inagotable, como la que se describe en el Salmo 1. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Aleluya. Todos los creyentes podemos disfrutar de la bienaventuranza del Salmo 1, porque estamos en Cristo, pero también porque tenemos a su Espíritu en nosotros, el cual nos capacita para vivir la vida del justo que se describe en este Salmo, apartándonos del consejo de los impíos, deleitándonos en la ley de Dios y regresando en arrepentimiento y fe cuando momentáneamente somos seducidos por el mal y por el pecado. Y eso es precisamente lo que te estamos ofreciendo hoy en el Evangelio. Si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, no sigas desperdiciando tu vida. No sigas transitando por un camino que inevitablemente te llevará a la destrucción. El contraste que se presenta en este salmo es para persuadirte. Dios está persuadiéndote a que no continúes en la terquedad de tu corazón y vengas a Cristo en arrepentimiento, porque todavía estás a tiempo. Todavía puedes escapar de la destrucción segura que se encuentra al final del camino por donde vas, y comenzar a disfrutar de la vida bienaventurada que solamente se encuentra en nuestro precioso, glorioso, bendito, exaltado Señor y Salvador Jesucristo.